Neximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Boudiaby. Nos encontramos en el estudio con Pablo Errejón Alfaro, CEO de Grupo Guía. Pablo, un gusto tenerte aquí en el programa. Comentaba justamente antes con la producción que estaba súper feliz de poder conocer a un desarrollador, a una persona involucrada en el desarrollo inmobiliario aquí en México desde hace tanto tiempo. Creo que tienes ya más de 40 años de experiencia en este tema y que además es un enamorado de la tecnología, que ha que ha invertido su dinero en un montón de proyectos inmobiliarios, pero también en PropTechs, en empresas, startups que están involucradas en el tema de tecnología inmobiliaria, y también un mentor para todos nosotros que quieren cambiar y que quieren mejorar. Pude recibir tu libro, Abraza el Cambio, cómo convertirte en un asesor inmobiliario neodigital, y justamente yo, antes de salir de Bioanuncios, había escrito un libro que se llamaba La extinción del asesor inmobiliario y cómo el asesor tenía que reaccionar. No un libro, una conferencia, perdón. No tuve la ambición de hacer un libro, y te felicito por eso. Antes de que arranquemos con la entrevista, para todos los que no te conocen, por favor, Pablo, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, cuéntanos de Grupo Guía y luego entramos en la entrevista. Te agradezco. Karim, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con tu audiencia. Muchísimo gusto a todos. Es un honor que nos dediquen algo de su tiempo a escucharnos. Como me llamo Pablo Errejón. Soy director general de Grupo Guía. Grupo Guía es una empresa que tiene 42 años en el mercado. Sin embargo, yo llevo siendo 10 el director, tengo menos de 40, entonces la empresa ya existía antes de que yo llegara a dirigirla. Y bueno, era una empresa comercializadora de inmuebles tradicional, como decimos en PropTech, brick and mortar, o sea, sin tecnología. Y en los últimos 4 años nos dedicamos a transformar la empresa de pies a cabeza, de verdad, en una compañía technology first, o sea, no una transformación digital de mentiritas o cliché, pero de pies a cabeza, y eso nos ha ayudado a crecer de forma muy, muy importante. Por ejemplo, en la pandemia, en menos de 6 semanas ya habíamos logrado ventas 100% digitales, y nos ampliamos de 2 a 6 ciudades, abrimos 4 ciudades y estamos preparando para ampliarnos al resto del país. Me parece fenomenal, ¿sabes? Porque cuando dices brick and mortar, y para todos los que, como yo, están involucrados en bienes raíces, en inversión, diría, más tradicional, pues siempre nos ha parecido que la posibilidad de combinar el brick and mortar con el digital o con las inversiones en empresas digitales podían ser dos mundos totalmente distintos. Y también nos ha parecido que para las empresas brick and mortar hacer esta transformación podía ser algo muy complicado. Y ustedes son un ejemplo, al contrario, de esta transformación digital, como dices, digital first, que ha sido exitosa. Cuéntanos justamente un poquito de cómo te vino esta voluntad a la cabeza de poder transicionar la empresa. Ayuda quizás a los que están en tu posición y que tienen cierta duda de dejar hacia atrás su zona de confort y sus hábitos a poder abrazar este cambio. Adelante. Claro. Bueno, hace unos años yo, la verdad, me estaba muy preocupado de ver lo vulnerable que era nuestra industria ante la tecnología, y cómo muchas cosas que ahora ya se pueden solucionar con la tecnología podían ser mucho más fáciles y más amigables para el usuario de lo que nosotros le veníamos haciendo. Entonces empezamos a explorar cómo adoptar estas tecnologías con muchos errores, de forma muy difícil, y fundamos un pequeño fondo de $1 millón para invertir en empresas de base tecnológica que querían robarnos parte de nuestro negocio o ayudarnos a crecer parte de nuestro negocio, ¿no? Y buscamos en cerca de 2 años cerca de 500 PropTechs alrededor del mundo, de forma más importante en 9 países, y de las cuales aplicaron un programa para interactuar con nosotros, más o menos la mitad, unas 250. Y luego a 120, a la mitad, ya hicimos una interacción más importante de entender mejor su modelo, que ellos entendieran cómo era nuestra empresa, y acabamos cursando pilotos con 12 de esas 500 empresas, invirtiendo 9. Entonces, a la hora que llegó la pandemia,
ya teníamos parte de un proceso de entender cómo es una empresa tecnológica y sabíamos interactuar con ellas, ¿no? Y llegó la pandemia y dice, ¿cómo no puede parar la cadena inmobiliaria? Porque si nosotros dejamos de vender, el desarrollador deja de construir, o de desarrollar, el constructor de construir, luego el de los pisos, el de las ventanas, o sea, el golpe iba a ser brutal para la economía de México. Entonces empezamos a idear cómo nuestros asesores, encerrados en sus cuatro paredes, le podían seguir vendiendo al cliente en sus cuatro paredes sin visitar el proyecto o la propiedad. Y en 6 semanas descubrimos o logramos hacer transacciones 100% digitales, y el punto no es hacerlas 100% digitales, es que no haya ninguna barrera física que te limite una operación inmobiliaria, ¿no? Que la experiencia del cliente sea tal que ni se dé cuenta si fue al showroom o no fue al showroom, o si firmó un contrato digital, que sea una experiencia brutal, ¿no? Brutal, digo, de increíble. Es fenomenal porque es el arte de la guerra. Keep your friends close and your enemy closer, and learn from your enemy so that you can implement everything they do. Y eso es exactamente lo que creo que es la innovación. No hay que tener miedo, hay que nada más inspirarse. Y la mejor manera de inspirarse es conocer, es poner pues tus huevos en la canasta, es invertir al lado de estas empresas. Y para los inversionistas que nos escuchan, qué buena demostración de un proceso de análisis macro hacia una inversión en proyectos micro que nos acabas de hacer. Cuéntanos, por favor, también, Pablo, un poquito de justamente qué papel juegan esas PropTechs en el mercado inmobiliario aquí en México, qué opinas de ellas, y después quisiera que pasemos un poco de tiempo sobre el libro, por favor. Claro que sí. Mira, las PropTechs cada vez tienen un papel más importante en el medio inmobiliario. El medio inmobiliario pues es lo que más vale en el mundo, más que cualquier economía de cualquier país. Y si tú te fijas desde las pirámides hasta la torre más increíble en Dubái o en Nueva York, pues sí que tú digas, ¿qué tan diferente? No. Y yo creo que el medio inmobiliario veníamos dormidos en nuestro confort, viendo a las demás industrias siendo revolucionadas y la nuestra no tanto, ¿no? Pero ya se dieron cuenta estos jóvenes emprendedores que la oportunidad está aquí, ¿no? Y hay bastantes PropTech que habían nacido en México o en Latinoamérica y no habían despegado, y gracias a la pandemia despegaron, ¿no? Hay casos como el de Homey, como 100 ladrillos, como Brick, ahora las nuevas inmobiliarias que nacieron de forma digital como la House, Home, True Home, y todos estos cada vez juegan un papel más importante. También hay algunas que tratan de cambiar el modelo hipotecario, como Llave, como Credit. Entonces cada vez están más presentes, cada vez son más y cada vez tienen un papel muy importante. Motor de innovación sin duda, pero ¿tú crees que habrá un proceso de destrucción natural en ello o ves realmente una capacidad de revolucionar el mercado? Yo creo que va a ser como un Frankenstein. O sea, no veo que la industria inmobiliaria es tan grande que no va a haber una sola disrupción total. Pues, por ejemplo, ya teníamos Airbnb o WeWork, sino más bien vamos a tener que algunas partes siguen como prehistóricas y otras cambian muy rápido. Y va a ser como un Frankenstein raro en los siguientes años. Estoy de acuerdo con esto. Nos queda un minuto más o menos para que sepas. Cuéntanos, abraza el cambio. Yo ni sabía que tenías menos de 40 años. Tú y yo somos de la misma generación, y el tema del cambio para nosotros pues es inherente porque nacimos con esto y vemos la rapidez del desarrollo tecnológico, pero para muchos abrazar el cambio también es algo que genera mucho miedo. ¿Cómo te llegó la idea de hacer este libro? ¿Para quiénes? ¿Cuáles son los principales aprendizajes del libro sin que nadie, por supuesto, no se dé la tarea de poder leer el libro, y dónde lo podemos encontrar? Muchísimas gracias. La idea del libro nació en que pensé que era mucho más importante la industria inmobiliaria, la cadena económica y la necesidad de vivienda de las personas que el bien de mi empresa. Entonces decidí compartir este libro para invitar al asesor inmobiliario que no se ha animado a abrazar la tecnología a que de forma muy fácil use estas herramientas. En vez de tener que cambiarse de profesión o quedar sin trabajo, aprenda. Pero me han leído todavía más directores de empresa o gerentes que luego le dan a sus asesores de cómo transformar una empresa de ventas, sea inmobiliaria o no, a la era digital.
Qué bueno, es Lo fenomenal. pueden encontrar en ¿Dónde Amazon. podemos encontrar el libro? En Amazon, me imagino. En Amazon, sí, Abraza el Cambio en Amazon. Bien, Pablo, ha sido un placer tenerte con nosotros. De mi lado será un gusto poder conocerte, ojalá la semana que viene aquí en la Ciudad de México, si no en Guadalajara, si estoy por allá en algún momento. Te saludo y te agradezco muchísimo tu tiempo. Karim, muchísimas gracias por la invitación y gracias a toda tu audiencia. Un abrazo. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.neximo.mx.